En la Edad Media esperaba a cada uno una vida dura e implacable, y especialmente para la mujer. Imaginen un mundo sin electricidad, sin medicina moderna y sin leyes que los protegieran. La edad promedio de vida era impactante. Se estima que una simple mujer campesina podía vivir en promedio apenas unos 25 años. Muchos de nosotros hoy damos por sentadas cosas como la atención médica o la seguridad del hogar, pero entonces, incluso 24 horas ordinarias podían traer tantos peligros que como persona moderna apenas los superarían. En este video se enterarán de qué penurias cotidianas y amenazas mortales acechaban a las mujeres en la Europa medieval. Desde el agotador trabajo duro y el hambre, pasando por enfermedades y riesgos del parto, hasta la violencia y la opresión social, mostraremos por qué sobrevivir un solo día en la piel de una mujer medieval era como caminar sobre hielo delgado sobre un abismo. En un momento revelaremos con qué obstáculos concretos tenía que lidiar la mujer de esa época, desde el amanecer hasta el anochecer, y por qué incluso situaciones aparentemente banales podían tener consecuencias fatales. Es temprano en la mañana y se despiertan en un duro jergón de paja en una pobre cabaña. En el aire se siente frío y humo del hogar. Ninguna ventana con doble cristal, solo un agujero en la pared cubierto con una contraventana por donde se cuela el viento. Ayer se fueron a dormir con hambre, porque hay poca comida, y la prioridad la tuvieron los niños y el marido, que necesitan fuerza para el trabajo pesado. En la Edad Media, la desnutrición estaba en el orden del día, y más de una mujer se acostaba con el estómago vacío. Una mala cosecha o un invierno duro podían significar hambruna real. La gente común se alimentaba principalmente de pan negro, gachas, un poco de verdura y tal vez cerveza. La carne era una rareza. En este video se enterarán de que la escasez de comida tenía graves consecuencias. El cuerpo desnutrido estaba debilitado y más propenso a enfermedades y agotamiento. Desde el canto del gallo esperaba trabajo a la mujer. Las mujeres pobres a menudo trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer para ayudar a alimentar a la familia. Al amanecer tienen que ordeñar la cabra, traer agua del pozo y encender el fuego. No hay tiempo para descanso. Todo el día las espera trabajo físicamente exigente, trabajo en el campo, cortar leña, cargar baldes pesados y también cuidar a los niños. Las mujeres de esa época tenían que ser increíblemente fuertes y resistentes. Sin embargo, su esfuerzo rara vez despertaba reconocimiento. Era simplemente su obligación. La sociedad las educaba desde la infancia para servir. Primero al padre, luego al marido. En la sociedad patriarcal medieval, la mujer era considerada casi como propiedad del hombre y tenía mínimas posibilidades de influir en su destino. La situación de las mujeres no se facilitaba tampoco por la edad en que recaía sobre ellas la plena responsabilidad de la adultez. Las niñas se casaban muy jóvenes. En las capas pobres y ricas, era normal que los matrimonios los arreglaran los padres. En la nobleza, a menudo ya alrededor de los 12 años. Así que aún como niña, la niña terminaba en matrimonio, bastante a menudo con un hombre mucho mayor. La infancia terminaba de golpe. La niña apenas adolescente tenía que encargarse del funcionamiento del hogar y pronto por lo general también de los niños. ¿Pueden imaginar lo exigente que era esto? A los 14 años tener el cuerpo destrozado por el trabajo y tal vez ya el primer embarazo en camino. Los huesos y músculos de una madre tan joven, además podían no estar preparados para tal carga. En un momento se enterarán de que en tales condiciones la salud de la mujer estaba constantemente en peligro, y el peligro acechaba incluso donde esperaría al menos un poco de tranquilidad, es decir, en casa. El mundo medieval estaba lleno de accidentes y desgracias, y la mujer no se salvaba, aunque pasara la mayor parte del tiempo cerca del hogar. En realidad era precisamente el hogar donde sorprendentemente a menudo le ocurría un accidente fatal. De los registros históricos sabemos que la mayoría de los accidentes mortales de mujeres ocurrían durante actividades domésticas comunes. El trabajo cotidiano que hoy consideramos banal entonces representaba riesgo. Imaginen, por ejemplo, encender fuego en una simple cabaña. No tienen fósforos ni encendedor. Tienen que hacer chispas con pedernal y soplar sobre yesca hasta que brote una llama. Las cabañas eran de madera, con techo de paja, y el hogar abierto en el centro de la habitación significaba peligro permanente de incendio.
Bastaba un momento de desatención y una chispa encendía la paja en el suelo o su propia ropa. Las faldas largas se prendían fácilmente del fuego. Más de una mujer sufrió quemaduras graves cuando desafortunadamente se acercó demasiado a la llama mientras cocinaba. Las quemaduras eran peligrosas para la vida porque se infectaban fácilmente. Ningún ungüento estéril ni hospitales. La infección en la herida podía matar en pocos días, incluso a una mujer joven, por lo demás, sana. Otra tarea cotidiana que esconde amenaza es cargar agua. En la Edad Media no existía agua corriente en la casa. Tenían que traerla del pozo o del arroyo. Un balde lleno pesaba muchos kilogramos y se cargaba a gran distancia, tal vez en una vara sobre el hombro. En cualquier momento podían resbalarse en el camino resbaladizo. Una caída con un balde de agua sobre piedras podía significar un brazo roto o conmoción cerebral. Y peor aún, los pozos y cursos de agua representaban peligro en sí mismos. Las mujeres a veces caían al pozo al sacar agua, o las arrastraba la corriente del río cuando lavaban ropa. De casos de mujeres ahogadas leemos también en las crónicas de la época. Bastaba un paso de más en la orilla resbaladiza, y la desgracia estaba hecha. Si no sabían nadar, y la mayoría de la gente entonces no sabía, la caída en agua profunda se convertía fácilmente en tragedia. La vida en el campo no era nada más segura. Aunque el arado más pesado y cortar leña lo hacían más bien los hombres, a las mujeres les quedaba escardar malezas, cavar, recolectar cosecha o cuidar el ganado, y todo esto a mano y sin mecanización. Intenten 8 horas encorvadas segando cereales con hoz. Un movimiento erróneo y el filo de la hoz se les clava en el dedo o en la palma. Una herida cortada más profunda se infecta fácilmente sin limpieza adecuada. En la suciedad y sin desinfección, incluso una pequeña herida cortante podía convertirse en infección mortal. ¿Y qué decir del trabajo con animales? Por ejemplo, ordeñar vacas o cabras. Una vaca malhumorada podía patearlas en el pecho o en el vientre. Para una mujer embarazada, tal patada podía ser sentencia de muerte para ella y para el niño no nacido. Esto también pasaba en la Edad Media. Una campesina embarazada sufría una lesión en el trabajo y sin posibilidad de tratamiento adecuado, finalmente moría por lesión interna o abortaba con graves complicaciones. El mundo circundante estaba lleno de objetos duros, herramientas filosas y caídas desprotegidas. Hoy nos ponemos guantes protectores o llamamos a la ambulancia, pero la mujer medieval no tenía nada de eso. Cualquier accidente podía sacarla del trabajo, y eso era otro problema. Cuando se lesionaban, no podían cuidar a los niños ni el hogar. No solo sufrían dolor, sino que toda la familia podía pasar hambre por eso, porque no había nadie que cocinara o recogiera la cosecha. Incluso una lesión leve así amenazaba la supervivencia de la familia. Las mujeres a menudo ignoraban lesiones y enfermedades y seguían trabajando hasta caer de agotamiento, porque simplemente tenían que hacerlo. El descanso era un lujo. Tal vez se pregunten, ¿por qué las mujeres no se quedaban mejor en la seguridad del hogar y evitaban los riesgos de afuera? Efectivamente, en la Edad Media prevalecía la opinión de que la mujer virtuosa debe quedarse en casa. A menudo se justificaba esto también por seguridad. Según las ideas de entonces, a la mujer afuera le amenazaba especialmente peligro en forma de bandidos o violación. Por eso las mujeres decentes salían solo raramente, generalmente en grupo o con acompañante masculino. Se creía que tras las paredes del hogar, la mujer estaba protegida de hombres malvados. Pero la realidad era que la mayoría de las mujeres no podían permitirse quedarse tras puertas cerradas. Las campesinas pobres tenían que ir al mercado o al campo, e incluso en casa, como ya sabemos, no estaba ni mucho menos seguro. El hogar protegía de violadores extraños, pero no del fuego, cuchillo filoso o caída por las escaleras. Las fuentes históricas efectivamente muestran que el 61% de los accidentes mortales de mujeres ocurrían en casa o en los alrededores más cercanos, como registraron los forenses medievales en Inglaterra. En los hombres era solo el 36%. Ellos, en cambio, morían más bien afuera en los campos o en los caminos. Esto nos da una imagen viva. La mujer se movía principalmente en el espacio de la casa y la aldea, y allí también moría trágicamente con más frecuencia. Bastaba resbalar en el suelo mojado al lavar ropa o ser mordida por un perro rabioso en el patio.
Pronto verán que además de estos peligros visibles, existía todo un ejército de asesinos invisibles, enfermedades y epidemias, que no se podían evitar. Ni siquiera tenía que pasar nada llamativo como incendio o accidente. La muerte los acechaba en la Edad Media, también en forma de microbios invisibles, de los que la gente de entonces no tenía ni idea. Desde el punto de vista actual, la higiene medieval era catastrófica. La gente se lavaba solo ocasionalmente. El agua potable no estaba tratada de ninguna manera, y por todas partes reinaba la suciedad. Las calles de las ciudades medievales eran literalmente una cloaca medieval. Los desechos y aguas residuales a menudo se vertían simplemente frente a la casa. Las aldeas no estaban mucho mejor. Los animales vivían muy cerca de la gente, estercoleros junto a los establos, y la fuente de agua podía contaminarse fácilmente. Las crónicas de la época mencionan hedor y desorden en las ciudades. Por ejemplo, en Praga, a menudo corrían por las callejuelas arroyuelos malolientes de aguas residuales en los que pululaban insectos. Todo esto creaba un ambiente ideal para la propagación de enfermedades. Si se encontraran en la Edad Media, su sistema inmunológico sería puesto a prueba desde el primer día. Bacterias y virus acechaban en cada paso, y la gente no sabía cómo defenderse de ellos. Hoy nos lavamos las manos con jabón y sabemos de la existencia de bacterias, pero entonces se creía más bien en aire corrompido o castigo divino. Una mujer cuidando a un niño enfermo no tenía idea de que debía lavarse las manos después de limpiarle la nariz antes de ir a amasar pan. No es de extrañar que las enfermedades se propagaran en las familias muy rápidamente. Un resfriado podía poner en cama sucesivamente a todos los miembros de la familia, y fiebre común o diarrea, que hoy curamos fácilmente, podían ser mortales para una mujer agotada. Se estima que enfermedades como disentería, tifus o neumonía estaban entre las principales causas de muerte. Los asesinos especialmente temidos eran las epidemias. En el siglo XIV, Europa fue azotada por la peste, apodada Muerte Negra. Según los cronistas de la época, la gente moría por miles. Se estima que la peste mató 1/3 a la mitad de la población europea. Imaginen que de sus 10 amigas, de repente 5 murieran durante unas pocas semanas. La infección de peste era extremadamente rápida y traicionera. Mujeres, hombres, niños. No perdonaba a nadie. Si entonces se hubieran contagiado de peste, habrían tenido tal vez hasta 70 a 80% de posibilidad de morir dentro de varios días, a menudo en dolores crueles. La peste causaba enormes bultos en el cuerpo, fiebres y tos llena de sangre. La gente medieval no sabía que la enfermedad la propagaban pulgas en las ratas. Culpaban al aire malo o la ira divina. Las mujeres rezaban a los santos por protección, quemaban hierbas aromáticas, pero nada ayudaba. Cuando la peste atacaba en su aldea, era casi imposible defenderse. Bastaba un solo toque o estar con el enfermo, y en pocos días yacían también. La peste era excepcionalmente maligna, pero incluso fuera de las grandes epidemias estaban las enfermedades comunes, que hoy no consideramos mortales, y sin embargo, entonces la gente moría de ellas. Por ejemplo, gripe común o neumonía. El organismo hambriento sin vitaminas no tenía fuerza para luchar contra la infección. La tos se convertía fácilmente en enfermedad grave de los pulmones. Sin antibióticos no se podía curar la inflamación, y el enfermo a menudo se asfixiaba. Las enfermedades diarreicas, como disentería, podían matar por deshidratación en pocos días, lo que amenazaba principalmente a niños pequeños, pero también a adultos si no tenían qué beber y comer. La tuberculosis, entonces incurable, podía agotar lentamente a la mujer hasta la muerte durante meses. Y por ejemplo, envenenamientos de comida. Ningún refrigerador ni controles higiénicos, así que comer comida podrida no era difícil. Un envenenamiento fuerte o infección de comida, por botulismo, podía matar a una persona tranquilamente en 24 horas. ¿Y qué tal la atención de médicos? Desafortunadamente, esa era muy limitada en la Edad Media y a menudo ineficaz, a veces incluso dañina. La mayoría de las mujeres nunca conoció a ningún médico real. Los médicos eran valiosos y vivían en ciudades. Además, trataban principalmente a ricos. La gente campesina pobre tenía que confiar en tratamiento casero, o herborista local, o partera. Estas mujeres sabias tenían muchos conocimientos populares y trataban de ayudar, pero las posibilidades eran pequeñas.
Cuando tenían fiebre alta, se intentaba poner paños con vinagre en la frente, beber decocciones de hierbas o rezar a San Pantaleón, patrón de los curanderos. A veces ayudaba solo que la enfermedad se diera por sí misma, y si no, el paciente generalmente moría. La medicina oficial en la Edad Media se basaba aún en teorías antiguas sobre 4 humores corporales. Los médicos creían que la enfermedad causaba desequilibrio en el cuerpo, y así a menudo sangraban, extraían sangre, o daban purgantes drásticos y eméticos. Sin embargo, a una mujer debilitada la sangría podía agravar aún más, perdía sangre y con ella fuerza para luchar contra la enfermedad. Imaginen que tienen una infección grave y el doctor, en lugar de antibióticos, les abre una vena y les saca medio litro de sangre. No es de extrañar que el resultado fuera a menudo empeoramiento del estado. Otros tratamientos incluían aplicar sanguijuelas, untar heridas con varias pomadas, que sin embargo a menudo no eran estériles, o oraciones y exorcismos, si el médico creía que la enfermedad era consecuencia de posesión por espíritus malignos. Las mujeres a menudo recurrían también a varias prácticas mágicas. Llevaban amuletos protectores, por ejemplo, hierbas secas en saquito al cuello. Creían en el poder curativo del toque de reliquias de santos. Cuando no había ayuda real, se aferraban también a estas esperanzas. En resumen, enfermar en la Edad Media era mucho más peligroso que hoy. Y la mujer estaba en desventaja. Agotada por el trabajo y embarazos, tenía la inmunidad debilitada. Además, cuidaba a niños y familia enfermos, así que ella misma se contagiaba fácilmente de ellos. Mientras que los hombres, después de todo, eran físicamente más fuertes y a veces podían irse del lugar infectado, tal vez a expedición militar o viaje comercial, donde escapaban de la epidemia en casa. La mujer se quedaba en el foco de infección y cuidaba a otros. Es ironía que precisamente el cuidado y abnegación podía costar la vida a la mujer medieval. En un momento revelaremos otro riesgo fundamental e inevitable que las mujeres medievales asumían, el riesgo conectado con su papel de traer niños al mundo. El parto era de hecho en esa época uno de los eventos más peligrosos en la vida de una mujer. Puede parecer que después de accidentes, hambre y heridas de peste, ya no puede ser peor, pero para la mujer medieval representaba la mayor amenaza algo tan natural como es la maternidad. En un momento se enterarán de por qué precisamente el parto podía ser ese momento que como mujer en la Edad Media no sobrevivirían. Imaginen que después de meses de trabajo pesado y miedo a enfermedades, finalmente esperan un evento alegre, un niño. Pero en lugar de expectativa alegre, esta noche su estómago se aprieta de ansiedad. Comenzaron los dolores de parto. Es de noche. Alrededor de la cama están solo sus parientes femeninas y la partera de la aldea. Ningún médico ni aparatos modernos, solo madres y abuelas transmitiéndose experiencias de generación en generación. La partera tal vez ayudó a nacer ya a decenas de niños, pero no tiene ningún diploma, solo lo que le enseñó la vida. El parto en la Edad Media era una verdadera prueba de fuego. No había analgesia, ninguna inyección epidural para calmar el dolor. La mujer tenía que sufrir las contracciones en plena conciencia. A menudo solo mordía un pedazo de cuero o madera para no gritar tan fuerte. En la habitación se encendían velas e incienso. Tal vez se ataba una cruz o amuleto para la suerte. Los hombres tenían generalmente prohibida la entrada a la habitación de parto, así que estaban rodeadas solo de mujeres, lo que daba sensación de hermandad. Pero en caso de complicaciones significaba que faltaba alguien con conocimiento médico real. Conforme el parto progresa, los dolores se intensifican. Puede durar muchas horas, a veces incluso 2 días. Hoy los médicos harían cesárea u otras intervenciones si el parto no fuera bien, pero en la Edad Media tal posibilidad era limitada. La cesárea se realizaba solo excepcionalmente, usualmente solo cuando la madre estaba muriendo o muerta. Intento de salvar al menos al niño. Para una madre viva, tal operación sería casi muerte segura, porque se desangraría o tendría infección. Así que si el niño no podía nacer naturalmente, no había escape. Muchas cosas podían salir mal. El bebé podía estar mal girado, la llamada presentación pélvica. Así que no salía fácilmente. Hoy los médicos harían cesárea, pero entonces la partera trataba de girar manualmente al bebé en el útero, lo que era una maniobra arriesgada y dolorosa, no siempre exitosa.
A veces el parto duraba demasiado y la parturienta ya no tenía fuerza para pujar. El agotamiento podía llevar a que simplemente se desmayara y ya no despertara. Están registrados casos donde la mujer moría de agotamiento después de varios días de parto inútil. También la hemorragia era temida. Cuando se soltaba la placenta o había desgarro, la mujer podía perder durante poco tiempo cantidad peligrosa de sangre. Hoy es complicación resoluble, transfusión, cirugía. Entonces, sin embargo, representaba muerte muy probable. La partera podía intentar cualquier cosa: poner compresas frías, dar a la mujer vino fuerte o decocción de hierbas que debían detener la hemorragia. Pero si no funcionaba, la mujer se desangraba durante horas después del parto. Y aunque el parto mismo lo superen y el niño nazca vivo, no está ganado. Gran asesino de puérperas, madres recientes, eran las infecciones. Imaginen esa situación. Acaban de dar a luz, están todas desgarradas, debilitadas, y ahora haría falta limpieza absoluta para que la herida sanara. Pero en la Edad Media, el parto ocurría a menudo en cama o banco, sin guantes estériles, sin desinfección. Incluso las propias manos de las ayudantes podían introducir bacterias en el cuerpo. Existía, por ejemplo, la temida fiebre de las nuevas madres, la llamada sepsis puerperal, infección bacteriana del útero después del parto. Se manifestaba pocos días después del parto. La mujer tenía fiebres altas, escalofríos, dolor de vientre. Hoy lo arreglarían antibióticos, pero entonces, oraciones y hierbitas. La infección puerperal a menudo en varios días mataba a la madre reciente. Escenario trágicamente frecuente. El bebé sobrevivió pocos días, pero la madre murió de fiebre e inflamación. Sin madre, entonces, el recién nacido tenía solo pequeña posibilidad de sobrevivir. No era amamantado y el cuidado era difícil. Según registros históricos, la mortalidad de mujeres en el parto y en el puerperio era espantosamente alta. Por ejemplo, en el norte de Italia, en el siglo XV, supuestamente hasta 1 de cada 5 mujeres moría debido a complicaciones del embarazo o parto. Eso significa que casi cada familia perdió a alguna mujer joven madre. Una noble de alta alcurnia o reina no estaba mucho mejor que una campesina. Tal vez tenía habitación más limpia y partera más experimentada, pero incluso así en complicaciones no había ayuda para ella. Famosos son casos de familias nobles. Por ejemplo, la reina Jane Seymour, esposa de Enrique Bosicki en Inglaterra, murió en el año 1537, pocos días después del parto de su hijo. Y no fue la única. Incluso en familias reales las esposas morían en el parto comúnmente, lo que documentan crónicas y cartas de la época. De la mano con el riesgo del parto, iba también que la mujer estaba prácticamente siempre embarazada. No existía anticoncepción eficaz. Los esposos tal vez a veces usaban hierbas contra la concepción o tenían cuidado, pero la Iglesia condenaba tales prácticas y principalmente no eran confiables. Así que la mujer casada daba a luz niños repetidamente, año tras año, si sobrevivía el primer parto. Muchas mujeres trajeron al mundo 5, 10 o más niños durante su vida. Cada embarazo y parto era nueva lotería por la vida. Imaginen que en tiempos actuales, cada mujer tendría como 10% de posibilidad de morir en el parto y tiene que pasar por eso tal vez 8 veces. Son números terribles, ¿verdad? En la Edad Media, esa era la realidad. Cada embarazada rezaba para sobrevivir. En la Iglesia existía incluso un rito especial, la llamada purificación eclesiástica de la puérpera o kirchki, cuando la mujer después del puerperio venía a la iglesia a agradecer que sobrevivió el parto y el sacerdote la reintroducía en la sociedad. Para muchas mujeres, desafortunadamente, ese era un rito que ya no vivían. Al contrario, la familia organizaba funeral de la madre joven y el bebé recién nacido tenía que ser criado por nodriza, sustituta u otra pariente, si él mismo sobrevivía. Y no debemos olvidar a los niños. Aunque la mujer sobreviviera el parto, a menudo pasaba que el niño moría pronto después del nacimiento. La mortalidad infantil era enorme. Se estima que en algunas regiones, tranquilamente, la mitad de los niños no llegaba a los 5 años. Para la madre no había mayor dolor que enterrar a su niño, y la mujer medieval, desafortunadamente, lo experimentaba más de una vez. El dolor psíquico, pero no era la única consecuencia. Muchas mujeres tenían la salud quebrantada por partos y lactancias constantes.
más tristeza y agotamiento las hacía aún más vulnerables a enfermedades. Es cruel, pero el proverbio medieval podría sonar: mujer en el parto con un pie en la tumba. Y así realmente era. Aunque traer nueva vida al mundo es un hermoso milagro, para la mujer medieval significaba riesgo considerable de que en eso perdiera su propia vida. Si han llegado con nosotros hasta aquí, probablemente ya intuyen que en la Edad Media la mujer lo tenía increíblemente difícil. Y eso que aún no hemos mencionado otro lado oscuro de la realidad de entonces: la violencia e injusticia a las que las mujeres estaban expuestas por parte de otras personas. Incluso si el trabajo, enfermedad o parto no las destruyera, podían fácilmente encontrar la crueldad de alguien más fuerte, contra la cual no había defensa. En un momento revelaremos a qué violencia tenían que enfrentar las mujeres en casa y afuera, y por qué tampoco en este aspecto tenían su vida en sus propias manos. La Edad Media no fue solo época de caballeros y hermosas damas representadas en películas románticas. Fue también un mundo lleno de violencia y crueldad, donde valía el derecho del más fuerte. Las mujeres desafortunadamente estaban en el lado más débil, física y socialmente. Cada hombre era para la mujer potencial, señor o amenaza, y las leyes no protegían demasiado a las mujeres. Si se encontraran como mujer en la Edad Media, tendrían que estar constantemente atentas para no provocar a alguien o meterse en situación que pudiera volverse tragedia. Empecemos directamente en su hogar. El hogar debería ser lugar de seguridad, pero para la mujer medieval a menudo no se cumplía. Las mujeres eran educadas para obediencia y subordinación hacia sus hombres. El marido era cabeza de familia, y la sociedad toleraba que pusiera orden, incluso si eso significara usar violencia. Los conceptos actuales como violencia doméstica entonces no existían. Si el hombre golpeaba a su mujer, el entorno lo tomaba como asunto privado de la casa, en el que nadie tenía que opinar. La mujer no tenía dónde pedir ayuda, no había policía a la que llamar, no existían casas de refugio para víctimas de maltrato. Además, el divorcio era prácticamente imposible, especialmente para pobres. El matrimonio era sagrado e indisoluble. La Iglesia permitía quizás anulación en casos excepcionales a ricos, pero la mujer común simplemente tenía que quedarse con el hombre, aunque la tratara como fuera. Eso significa que si el marido llegaba a casa borracho e irascible, podían recibir paliza por la menor falta. Tal vez que no hubiera comida preparada o que el niño llorara. Algunos hombres eran crueles y golpeaban a sus mujeres regularmente. La mujer entonces andaba con moretones y prefería callar, porque la resistencia solo provocaría peor golpiza. Desafortunadamente están registrados incluso casos donde la mujer fue golpeada a muerte por su propio marido, en arranque de ira. ¿Y qué siguió? Tal vez algún castigo menor de la autoridad por homicidio, tal vez incluso nada. Si el señor en cuestión barrió la situación bajo la mesa, la vida femenina tenía menor valor, y además se suponía que el marido tenía derecho a enderezar a la mujer. Era realidad horrible, con la que la víctima no podía hacer nada. Hoy tratamos de revelar y castigar la violencia doméstica, pero en la Edad Media como mujer maltratada estarían completamente solas e impotentes. Sin embargo, la violencia no acechaba solo en casa, tras puertas cerradas. Afuera era tal vez aún peor. Una mujer que salía a la calle o iba al mercado arriesgaba acoso o ataque. En las ciudades medievales no había lámparas de calle ni sistemas de cámaras. Por la noche, las callejuelas eran oscuras y peligrosas. Si después del anochecer se encontraban solas afuera, podían encontrar ladrón o violador, y nadie vendría a ayudarlas. Incluso de día ocurrían casos de asalto. Especialmente las jóvenes hermosas no lo tenían fácil. Por un lado, despertaban atención no deseada. Por otro lado, en caso de violación, la sociedad a menudo culpaba a ellas, no al perpetrador. Seguramente los sedujo. Incluso tales eran los prejuicios de entonces. La violación era formalmente crimen, pero probarla y lograr justicia era casi imposible. El testimonio de la mujer tenía en el tribunal la mitad de peso que el testimonio del hombre, si es que llegaba al tribunal. Muchas víctimas por eso no reportaban nada. De todos modos, las esperaría más bien vergüenza y deshonra de que se dejaron deshonrar.
La niña soltera después de violación además tenía reputación arruinada y podía tener problema para casarse. En lugar de compasión, el entorno a menudo la condenaba. En la Edad Media valía fuertemente que la mujer debe ser virtuosa y guardar su honestidad, y si la perdía, el entorno la culpaba de inmoralidad, aunque fuera por violencia. Piensen en esa injusticia. Se convirtieron en víctima de violencia, y al final son ustedes quienes son castigadas con desprecio social. Otro capítulo eran los conflictos bélicos e incursiones, que eran frecuentes en la Edad Media. Para nosotros la guerra es algo excepcional, pero entonces constantemente se peleaba en algún lugar. Nobles luchaban entre sí por castillos, reyes marchaban a cruzadas, en la frontera saqueaban invasores, y los civiles, especialmente mujeres y niños, pagaban por ello. La protección de habitantes en sentido moderno no existía. Los soldados devastaban lo que podían. Cuando ejército enemigo se acercaba a la aldea, las mujeres rezaban para alcanzar a huir a los bosques. Si el enemigo las atrapaba, las esperaba destino cruel. Los vencedores a menudo tomaban mujeres como botín. Ocurrían violaciones masivas y esclavización. No es necesario entrar en detalles, pero las crónicas de guerras medievales están llenas de testimonios horribles. En la conquista de Jerusalén, en el año 1999, los cruzados masacraron habitantes sin importar sexo o edad. Similarmente, en la invasión mongola a Europa en el siglo XIII, aldeas enteras fueron despobladas y mujeres llevadas. Durante las guerras husitas en Bohemia no son excepción. Menciones de monasterios quemados, donde las monjas o se quemaron o fueron muertas. La mujer en ciudad caída era vulnerable. Podía terminar con espada en el cuerpo solo porque a los soldados no les daba gana inventar qué hacer con ella. Incluso en tiempos pacíficos, la vida estaba llena de conflictos menores. Por ejemplo, caballeros bandidos y bandoleros acechaban en caminos apartados. Si como campesina tuvieran que ir al mercado por el bosque, realmente amenazaba que las asaltaran en el camino. Podían robarles dinero, a veces incluso lastimar por mal humor. La vida humana no tenía gran valor. Matar a persona simple se podía a menudo pagar con multa a la autoridad. Así que los criminales se atrevían, y mano al corazón, la mujer era blanco más fácil que el hombre. No se defiende tanto y además podía llevar consigo alguna comida o dinero pequeño. Muchas figuras femeninas no aparecen en las crónicas porque los cronistas de entonces, generalmente monjes, escribían más bien sobre batallas y política que sobre tragedias de mujeres simples. Pero de vez en cuando algo se vislumbra. Historias sobre niña que en el bosque secuestraron comerciantes de esclavos, o sobre mujer que los hijos vieron por última vez, cuando bandidos la arrastraron. Sí, esclavitud y servidumbre, eso también era realidad. Mujeres esclavizadas terminaban tal vez como sirvientas en país extraño involuntariamente, lo que aunque podía significar que sobrevivían, pero su vida original para ellas terminaba para siempre. Finalmente llegamos también a la opresión social en forma de tribunales y derecho. Se puede decir que el derecho en la Edad Media más bien traicionaba a la mujer que la protegía. Ya mencionamos que el testimonio de la mujer tenía menor peso. Las mujeres eran a menudo consideradas menos confiables, más histéricas. Después de todo, la palabra histeria tiene base en la palabra útero, y los médicos y juristas medievales creían que las mujeres eran dominadas por emociones y cuerpo más que por razón. Por tanto, así se trataba con ellas. Si la mujer era acusada de algún crimen, la esperaba trato duro. Por ejemplo, si una viuda se defendía cuando alguien quería privarla de propiedad, podía ser acusada de brujería o envenenamiento, solo para quitarla de escena. Y exactamente eso a veces pasaba. Mujeres solitarias o adineradas eran acusadas de que supuestamente embrujaron ganado o envenenaron al hijo del vecino, y ya volaba contra ellas acusación. Concretamente, las acusaciones de brujería se extendieron masivamente hasta el período moderno temprano, siglos XVI a XVII. Pero ya en la Edad Media, tardía empiezan a aparecer las primeras casas de brujas. ¿Quién era el blanco más frecuente? Mujeres al margen de la sociedad. Tal vez herboristas, parteras, o simplemente mujeres que eran independientes y vivían sin hombre, viudas, solteronas. Esas despertaban sospecha. Cuando entonces llegaba, por ejemplo, mala cosecha, o morían niños en la aldea, con el dedo a menudo señalaban a alguna anciana pobre, que supuestamente era bruja que invocó la desgracia.
Para la mujer así acusada, eso significaba destino terrible. Era capturada, interrogada a menudo bajo derecho tormentoso, es decir, tortura, y finalmente condenada a muerte, usualmente quemada en la hoguera. Bastaba tal vez solo que se diferenciara de otros, viviera sola con gato y se conociera en hierbas. Ser diferente era en esa época peligroso. La mujer tenía que tratar de encajar, no destacar, y no irritar a su entorno. De otro modo, podía pagar por ello con la vida. Con eso se relaciona también la posición de mujeres que trataban de abrirse paso en el mundo de hombres. Personalidades excepcionales fuertes las conocemos, como por ejemplo Juana de Arco, niña francesa que al frente de ejército derrotó a los ingleses. ¿Pero qué le pasó? Terminó en la hoguera, acusada de herejía y brujería, y uno de los principales delitos era que llevaba ropa y armadura masculina. En otras palabras, que se salió de su papel femenino. A Juana le era apenas 19 años cuando fue ejecutada. Su historia muestra que la sociedad medieval difícilmente toleraba mujeres que se salían del ideal humilde y silencioso. Prefería destruirlas que admitir excepción. Realmente, la Edad Media fue implacable con las mujeres en muchos aspectos. La mujer no tenía derechos políticos, no podía decidir sobre su vida. Siempre decidía por ella el padre, marido u otro tutor masculino. No podía viajar libremente. No podía simplemente elegir profesión o camino de vida que quisiera. Excepción era tal vez entrar al convento, pero eso también alguien tenía que permitir y pagar dote a la iglesia. Cuando era soltera, era sospechosa. Cuando era casada, era subordinada. Y sobre todo eso, se cernía la amenaza de fuerza física. Tan pronto como algún hombre quería lastimar a la mujer, poco lo detenía. No había dónde huir, porque las mujeres ni siquiera podían ganarse la vida solas de manera digna, así que huir de hombre tiránico significaba ir a mendigar, lo que también era camino a la perdición. Desde el punto de vista actual, parece increíble cuántos obstáculos y amenazas tenían que superar las mujeres en la Edad Media cada día. No exageramos cuando decimos que sobrevivir 24 horas como mujer en la Edad Media sería para nosotros, gente moderna acostumbrada a comodidad y seguridad, extremadamente difícil. Cada hora traía algún riesgo. Por la mañana amenazaba accidente en el trabajo, por la tarde enfermedad de agua contaminada, por la noche dolores de parto o violencia en familia, y por la noche de nuevo miedo a ladrones o soldados. La vida colgaba de un hilo, y la mujer a menudo no tenía posibilidades de protegerla activamente. Le quedaba una sola cosa: fe, esperanza y resistencia. Y precisamente gracias a la inmensa resistencia y valentía de nuestras antepasadas, siquiera hoy podemos estar en el mundo. Como ven entonces, la Edad Media no era diversión en festivales caballerescos, ni idílico hilar en rueca junto al hogar doméstico. Era lucha por supervivencia, y las mujeres la libraban cada día de nuevo. Con mirada actual podemos admirar todo lo que soportaron y superaron. Cuando comparamos sus vidas con las nuestras, nos damos cuenta de en qué época enormemente privilegiada vivimos. Intenten imaginar que por la mañana se levantaran y tuvieran preocupación real de si vivirían hasta mañana. Eso era para la mujer medieval completamente normal. Hoy la duración promedio de vida de mujeres en nuestra parte del mundo es alrededor de 80 años, y las muertes en el parto son extremadamente raras. En maternidades modernas, el riesgo de muerte materna es menos del 0,01%. Tenemos medicinas para la mayoría de infecciones, vacunas contra enfermedades mortales y agua limpia corriendo del grifo. La mujer puede estudiar, trabajar, viajar sola, sin necesitar acompañante masculino o permiso. Tiene protección legal contra violencia, y la sociedad toma en serio si se convierte en víctima de crimen. Por supuesto, tampoco el mundo actual es perfecto, y las mujeres aún enfrentan varios obstáculos, pero en comparación con la Edad Media es diferencia astronómica. Nuestras antepasadas difícilmente podían imaginar en qué comodidad y seguridad vivirían las mujeres muchos siglos después. Nosotros, al contrario, difícilmente logramos imaginar plenamente su sufrimiento. Es bueno recordar la historia, no solo para estar agradecidas por lo que tenemos, sino también para entender de dónde venimos como sociedad. Los derechos de las mujeres, atención médica, seguridades sociales. Todo eso no surgió de la nada, es resultado de largo desarrollo y lucha de muchas mujeres y hombres valientes.
desde los tiempos oscuros de la Edad Media hasta la actualidad. Sin embargo, hasta hoy en algunas partes del mundo, las mujeres enfrentan condiciones no muy diferentes a la Edad Media. Alta mortalidad en el parto, prácticamente ningún derecho, violencia sin castigo. También por eso, no deberíamos tomar nuestros logros como algo natural. La realidad medieval nos recuerda de todo lo que es capaz la sociedad humana, tanto de lo malo como afortunadamente también del progreso hacia mejores mañanas. Les agradezco por su atención y que se hayan sumergido conmigo en este difícil capítulo de la historia. Si les gustó el video, estaré contento si le dan like y lo comparten con sus conocidos. Y tal vez reflexionen. ¿Sobrevivirían ustedes personalmente un día como mujer en la Edad Media? Espero que nunca tengamos que averiguarlo en carne propia. Gracias y pronto nos vemos en otro video.